Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida al podcast Diseño Web, un podcast donde aprenderás a optimizar la web de tu empresa. Episodio número 87 del jueves 23 de abril de 2020. Soy Ramón Prats, diseñador web vocacional desde 2002 en Pampúa.es y me he especializado en WordPress y Genesis. El episodio de hoy se lo voy a dedicar a todos los que os encanta leer un buen libro, porque hoy es el Día Mundial del Libro, y también permitidme que se lo dedique a Juan Gómez Jurado, que es mi escritor favorito y que además tiene a Reina Roja y a Loba Negra como las dos novelas más leídas en Kindle.es desde abril de 2019. Ahí es nada. Enhorabuena, Juan. Y oye, no sé si sabes que esto de las compras online ha crecido una barbaridad, un 55% para ser exactos, durante la cuarentena. Y oye, si estás pensando en crear una tienda virtual, pues igual puedo ayudarte. No sé, yo te lo dejo ahí. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, un monográfico sobre técnicas básicas de redacción SEO. Así que quédate hasta el final porque aunque va a ser largo, va a valer la pena, te lo garantizo. Bueno, empezamos. Los factores de posicionamiento. El primero y el principal siempre han sido los enlaces. Cuantos más enlaces tengas apuntando hacia tu página web, pues mejor. Lo que pasa es que esto es algo que va perdiendo, digamos que, importancia con el tiempo. Al principio, lo único que usaba Google para medir el ranking de una web era cuántos enlaces tenía, ¿vale? Pero, pues, hoy en día hay otra serie de factores que van teniendo peso. Uno de ellos también es el on-page, el SEO on-page, que es todo lo que podemos hacer dentro de nuestra página web. Que la arquitectura de la información esté clara, que cargue rápido, que hayamos puesto las metaetiquetas, la densidad de las palabras clave, la prominencia, bueno, un montón de cosas, ¿no? Los alt de las imágenes, pues todo eso hay que cuidarlo y seguro que hay un montón de artículos hablando de cómo hacer bien el SEO on page, ¿vale? Y luego tenemos el algoritmo RankBrain, que es lo nuevo, bueno, desde hace 5 años, ¿vale? Que es lo que tiene en cuenta Google para posicionar, además de los enlaces, ¿vale? Que aquí, en este algoritmo, porque no sabemos a ciencia cierta lo que tiene, pero sí que deja entrever que le da mucha importancia a la experiencia del usuario. Entonces, hay una serie de métricas que le permiten a Google saber cómo de bien está un resultado respondiendo a una intención de búsqueda. El primero es el CTR, el Click-Through Rate, es decir, muestra un listado de resultados en las SERPs, en la página de resultados de la búsqueda, y pues 1000 veces que se muestra tu página, cuántas veces hacen clic, ¿vale? Entonces, cuantas más veces hagan clic en tu página, eso Google lo va a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos potenciar que hagan clic en nuestra página? Escribiendo una buena meta description con idea para llamar la atención, para atraer al usuario que lo lea y que haga clic, pues dejándole a medias con algo, yo qué sé, o diciendo algo que sea muy novedoso o que sea muy llamativo o no lo sé, ¿vale? Hay un montón de técnicas de copywriting que tienes un episodio del podcast que hablamos solamente de copywriting, te lo dejaré en las notas del programa y vamos, que lo que tienes que hacer es intentar dibujar en la cabeza de tu lector algo que le deje con ganas de más. Entonces, que haga clic para entrar en tu página. Entonces, cuantas más veces hagan clic en tu resultado de la página de resultados de Google, pues eso Google lo va a tener en cuenta y te va a ir posicionando más arriba. ¿Sabes? Si tú estás el tercero, pero vas teniendo más resultados que el que está segundo o que el que está primero, pues eso Google lo tiene en cuenta y piensa que tu resultado está resolviendo mejor la intención de búsqueda, que por eso hacen clic en el tuyo y no hacen clic en el otro, ¿vale? Otra cosa que tiene Google en cuenta es la tasa de rebote, es decir, de los que entran a tu página, cuántos se van sin hacer ningún solo clic. Y luego también el pogo sticking. El pogo sticking es, pues imagínate que tú haces una búsqueda y pinchas en el primer resultado, vuelves a los resultados de búsqueda, pinchas en el segundo, vuelves a los resultados de búsqueda, pinchas en el tercero y ya te quedas. En el tercero, pues eso, Google va a entender que el primer y el segundo resultado no han resuelto la intención de búsqueda
porque has tenido que volver a la página de resultados. Y en el tercero ya has parado de hacerlo, es porque ahí sí que has encontrado lo que buscabas, ¿vale? Entonces, eso Google lo tiene en cuenta para posicionarte y te acabará posicionando más arriba que el primero y que el segundo. Y un último factor que se sabe que el algoritmo lo tiene en cuenta es el dwell time, ¿vale? Que es el tiempo entre pogo y pogo, ¿sabes? De decir, no es lo mismo que cuando entran al primer resultado pasen 10 minutos hasta volver al segundo a hacer clic en el segundo resultado, que pasen 10 segundos. ¿Vale? Si pasan 10 segundos, Google va a suponer que es que ahí no había nada que valiese la pena. Si pasan 10 minutos, es lo que en SEO se llama long click, pues quiere decir que sí que había algo de valor, porque ha estado 10 minutos ahí leyendo algo o viendo un vídeo, ¿sabes? Entonces, algo de valor había. Entonces, eso Google también lo interpreta. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día Google diferencia lo que son las entidades de las keywords, de las palabras clave, ¿vale? Esto es el SEO del futuro. Cada entidad tenemos que entender que es como un nodo, ¿vale? Y este agrupa todo lo que tiene que ver, todas las palabras clave que tienen que ver con ese nodo, ¿vale? Una entidad puede ser una persona o una cosa, un lugar, ¿vale? Es algo sobre lo que se va a buscar, ¿sabes? Sobre lo que una persona puede tener intención de búsqueda. Y luego, pues, las relaciones que hay entre ellas son las conexiones. Pues, o sea, es muy fácil, pensándolo en personas famosas que sí que tienen una entidad. De momento no todos los seres humanos del planeta tenemos entidad, pero los famosos sí que Google los considera una entidad. Pues Google sabe que no sé quién es hijo de no sé cuántos o se ha casado con no sé quién, ¿vale? Un poco como la prensa al corazón, pues esto Google lo tiene controlado y son las conexiones, pero eso también nos serviría pues con los monumentos de un país. Pues Google sabe que la Torre Eiffel está en París, que París está en Francia, ¿sabes? Todo esto son las conexiones entre los nodos, ¿vale? Bueno, esto tienes que tenerlo en claro y seguimos. Teniendo todo esto claro, hay que buscar la palabra principal, que la palabra principal de nuestro artículo va a ser la que más búsquedas tenga, y luego palabras relacionadas, que pues son unas palabras que quizás no son tan relevantes como la palabra principal, pero sí que nos van a resultar más fáciles de posicionar, ¿vale? También tenemos la opción de usar sinónimos de palabras clave. Desde 2015 es cuando Google empezó a usar lo del algoritmo del RankBrain que te decía antes, el cual lo que hace es que le permite a Google de una forma automática cambiar el posicionamiento de las páginas en base a diferentes factores como la experiencia del usuario, ¿ves? Que es lo que más tiene en cuenta. Y además Google va empezando a relacionar las palabras clave agrupándolas en conceptos, en entidades, que es lo que te decía. Y esto le permite entender que varias palabras clave significan lo mismo, aunque sean distintas. Es aquí donde entra la importancia lo de los sinónimos. Pues ¿cómo podemos trasladar todo esto a nuestra redacción SEO? Pues muy sencillo. Para escribir un artículo SEO es interesante saber qué palabras son sinónimo de otras palabras clave que hayamos elegido, para así poder utilizar diferentes palabras clave para que no estemos repitiendo siempre la misma palabra clave, que eso pues no nos va a ayudar a posicionar mejor. El usar 100.000 veces la palabra diseño web, ¿vale? Es mejor pues usar desarrollo web o el creación de tu página web, o ¿sabes? Pues usar varios sinónimos que no tienen por qué ser sinónimos de la Real Academia, sino cosas que Google entienda que son de la misma entidad. Por eso lo de las entidades frente a las keywords, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer, cuando ya tenemos claro qué palabras clave vamos a usar, etcétera, es crear una estructura para el texto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver de qué vamos a escribir y cómo lo vamos a estructurar. El objetivo que tenemos que tener con este ejercicio es que tenemos que ver que la estructura que hagamos sea la estructura para el mejor artículo de Internet que haya en el mundo sobre el tema que queremos tratar. Entonces, tiene que cubrir lo que nuestro visitante va a querer saber. Esta estructura va a tener, sí o sí, secciones y subsecciones para poder estructurar mejor el contenido de nuestra redacción SEO. Esto ya lo hablaremos más adelante, pero son las etiquetas H1, H2, H3, ¿vale? Seguimos.
usamos palabras clave secundarias para crear esta estructura, ¿vale? Nos apoyamos de esas palabras clave que hemos buscado, que nos van a ser más fáciles de posicionar para los títulos de las subsecciones o de las secciones. Yo qué sé, en el caso de que queramos hacer un artículo de auditoría SEO, pues podríamos crear una sección que sea checklist de auditoría SEO, otra para pasos para el paso a paso de una auditoría SEO, yo qué sé, lo que se te ocurra, ¿vale? La mejor herramienta para obtener ideas para hacer esta estructura del artículo SEO, déjame que te cuente que yo la que uso es Google. ¿Por qué? Pues porque ya que lo que intento es posicionar en Google, pues qué mejor que ver qué es lo que me muestra Google como palabras similares, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo esto? Muy sencillo. Cuando estás tecleando una búsqueda, en la barra de búsqueda de Google, Google te va a mostrar una serie de sugerencias. Pues de ahí, de esas sugerencias, podemos sacar ideas, ¿vale? Y luego también en el pie de página de los resultados de la búsqueda también te muestra otras búsquedas que hacen los usuarios que más o menos están relacionadas con lo que tú has buscado. Y es que además, si quieres ampliar estas sugerencias, lo que puedes hacer es utilizar el carácter guión bajo, ¿vale? Y eso lo pones antes o después de la palabra clave que estás buscando. Entonces eso a Google le está diciendo que quieres que te muestre sugerencias con texto antes o después de tu palabra clave, es decir, donde hayas puesto el guión. Y bueno, el siguiente paso real para hacer el artículo, para inspirarnos, por así decirlo, sería hacer una búsqueda en Internet, ¿vale? Entonces, pues buscamos sobre el texto que queremos hacer y vemos, yo sé, los 10 primeros resultados que hay. Y entramos y vemos su estructura, pero no lo leemos. Ojo, porque si lo leemos ya nos vamos a limitar, ¿sabes? Nuestra inspiración ya va a estar un tanto sesgada. Entonces, simplemente ver la estructura, ver el índice, pero luego lo tenemos que llevar a nuestro terreno y decirlo con nuestras palabras, ¿vale? Pero un poco, pues, ver eso, la estructura de artículos similares que están ya bien posicionados. Y gracias a estos artículos, pues podemos terminar de completar la estructura de nuestro artículo que habíamos pensado. Pero ojo, cuando hacemos esta búsqueda en Internet, si vemos que lo primero que aparece en los resultados de búsqueda son vídeos, pues olvídate de hacer un artículo, porque no va a posicionar. Porque Google, para esa intención de búsqueda, está devolviendo vídeos. Porque ponte que la intención de búsqueda sea, yo qué sé, cómo hacer un pollo al ajillo. Pues lo que te va a mostrar son recetas de pollo al ajillo, lo primero, ¿vale? Entonces, olvídate de intentar aparecer el primero con un artículo. Lo que tendrías que hacer sería un vídeo, ¿vale? O intentar posicionar, en vez de para pollo al ajillo, pues intentar posicionar los mejores ingredientes para llenar tu despensa, que probablemente para esa búsqueda no sea un vídeo, ¿vale? Y bueno, lo siguiente sería elegir el tamaño del artículo. No tenemos que fijarnos tanto en la cantidad como sí en la calidad. Ahora bien, el conocer la longitud aproximada de los artículos que están posicionados en primera posición, pues nos va a dar una estimación del tamaño de lo que tenemos que escribir, ¿vale? Nuestro artículo tiene que ser mejor que los que ya están en las 10 primeras posiciones de Google. Con lo cual, si añadimos contenido único que no aparece en ninguno de esos artículos, pues supuestamente nuestro artículo va a tener que ser mayor que cualquiera de estos. Luego, lo siguiente sería definir qué contenido crear, ¿vale? Porque ahora en este episodio te estoy hablando hasta ahora de cómo redactar un texto de cara al SEO. Pero es que ahora te voy a hablar de la importancia de otros aspectos que no son texto. Porque es muy importante que una vez que tengamos la estructura de nuestro artículo, empecemos a pensar qué otro contenido extra podemos añadir. ¿Y por qué añadir contenido extra? Pues por lo que hablábamos antes del rebote, para evitar que el tiempo en nuestra página sea escaso, ¿vale? Porque la gente en Internet, si ve mucho texto, lo escanea así rápido y no se lo lee, a no ser que le interese y que hayas hecho un contenido que sea entretenido de leer, con una técnica de storytelling, de ir contar una historia, etcétera, etcétera, ¿vale? Que enganches al usuario igual que se engancha una novela, ¿vale?
Pero bueno, eso daría para otro episodio. Entonces, ¿qué contenido extra podemos añadir para enganchar a nuestros visitantes? El primero, el más obvio, vídeos. ¿Por qué? Pues porque los vídeos tienen una duración determinada X y si lo van a ver entero, pues van a estar ese tiempo en nuestra página, si el vídeo lo incrustamos en un iframe, ¿vale? Entonces, pues tenemos que pensar si queremos añadir vídeos a nuestro contenido, si tenemos presupuesto para crear esos vídeos de calidad, pero oye, tampoco te compliques, porque hay veces que el contenido que nos hace falta, pues lo puedes crear tú con el móvil y subiéndolo a YouTube, ¿sabes? Que no hace falta que sea un vídeo creado por una productora de vídeos. No lo sé, depende del tema del que vayas a hablar, ¿vale? Y también podemos añadir, incrustar vídeos de terceros que estén publicados en YouTube. Ten en cuenta que el añadir vídeos le ayuda a Google a entender que el visitante va a tener un contenido rico que va a facilitarle la comprensión del texto del tema que estás tratando, ¿vale? Otra opción, otro contenido extra, pues son imágenes, las fotos. Y lo mismo, pues tienes que pensarte qué imágenes vas a añadir, de dónde las vas a sacar y si eso va a servir para facilitar la comprensión y la lectura. Y luego te hablaré de cómo tienes que tratar esas imágenes, ¿vale? Pero en general, el añadir imágenes, Google te lo va a agradecer, ¿vale? Luego también infografías. Las infografías es un tipo de imagen, pero que no es una foto, sino que es, no sé cómo explicártelo, lo habrás visto mil veces. Está hecho como con mucho diseño gráfico, como con esquemas y sirve para entender muy bien algo que igual es muy complejo de entender con palabras, ¿vale? Y por último, también podemos añadir call to actions, botones o cajas que ayuden no necesariamente a mejorar nuestra redacción SEO ni el posicionamiento, pero sí nos van a ayudar a que los lectores interactúen con nuestro contenido y pasen de una página a otra o a otro artículo o yo qué sé, incluso que compren algún producto que tenemos en venta, ¿vale? Pero bueno, no hay que intentar vender, yo que sé, a alguien que te llega así a puerta fría, pero sí que podrías intentar que se suscriban a tu newsletter, no lo sé, también depende del producto que estés vendiendo. Bueno, eso lo dejamos para otro día. Vamos a ver cómo escribir el texto del artículo. Ya tenemos clara la estructura, con secciones y subsecciones. Y sabemos más o menos lo largo que va a ser nuestro artículo y lo bueno del contenido extra que vamos a añadir. Pues ya solo nos queda redactarlo y luego maquetarlo todo. Entonces, ahora te voy a dar un checklist de cuáles son los puntos que tendrías que tener en cuenta para hacer una redacción SEO impecable. ¿Vale? Empezamos. El primero, escribir para personas y no para robots. Es uno de los principales fallos que suelen cometer los redactores SEO, que es escribir para posicionar para Google en lugar de para los lectores. Y esto hace que los lectores encuentren complicado el leer por el uso abusivo de palabras clave y eso lo hace muy farragoso y al final se cansan y dejan de leer. Tenemos que tener en cuenta que abusando de palabras clave no vamos a conseguir posicionar mejor, porque si nuestro contenido no es fácil de leer, al final nuestro artículo no se lo van a leer y van a volver a los resultados de búsqueda, con lo cual van a hacernos pogo sticking, que eso nos va a penalizar, ¿vale? Así que si estás empezando en el mundo del SEO, lo que te recomiendo es que te releas el contenido una vez que ya lo has terminado y además si puedes mandárselo a algún compañero, a algún colega, a algún familiar para que te dé su opinión y si es posible que no sepa nada de SEO, ¿vale? A ver qué te dice del artículo, si lo encuentra agradable de leer o es muy pesado, ¿vale? Luego tienes que seguir el tono de voz de tu empresa, de tu imagen, ¿vale? Es muy importante, ¿sabes? Porque siempre detrás de una marca hay un equipo que define cuál es el tono de la comunicación y qué es lo que se quiere transmitir a los clientes o a los usuarios que están en esa página. Entonces, aunque esto no vaya a perjudicar el posicionamiento, sí que es muy importante que sigamos las pautas que marca, digamos, el libro de estilo editorial de
nuestro cliente o de nuestra empresa si lo estamos haciendo para nosotros mismos. No es el mismo tono que va a usar un artículo de economía en una revista importante o en el New York Times, ¿vale? Que el tono que va a usar el Mundo Today, ¿vale? Yo qué sé. Pero vamos, no nos entendemos. Y bueno, lo siguiente a tener en claro en nuestro checklist sería que añadamos la palabra clave principal en el título del artículo, en el title, ¿vale? Porque esta es la parte más importante del artículo SEO y la parte que más fuerza tiene para indicarle a Google de qué va nuestro artículo. Entonces, en el título, en el asunto, por así decirlo, no se nos puede escapar la oportunidad de poner ahí la palabra clave. La palabra clave principal. Y luego también tenemos que tener en cuenta que este título es el que Google va a mostrar a los usuarios en los resultados de las búsquedas. Así que tenemos que escribir un título que llame la atención y que incite a la gente a pulsar y a llevar la visita a nuestra web. Así que nada, que sepas que el título no tiene que pasar de los 75 caracteres, pero que tiene que llamar la atención. Hacer un poco de clickbait, que se llama, ¿vale? De decir, no te podrás creer lo que pasó cuando aprendí a hacer redacción SEO. Y entonces, ay, pues, ¿qué pasó? ¿Sabes? Y luego, pues igual no pasó nada. Pero ya han entrado a tu página. Bueno. Lo siguiente también es añadir la palabra clave principal o las derivadas en la URL del artículo. Sabes que cuando estamos creando el título del artículo, por defecto WordPress nos va a usar las palabras clave que hemos usado en el título para la URL, pero eso lo podemos modificar. Entonces, ahí la URL es la segunda parte en la que podemos decirle a Google de qué va nuestro artículo. Podemos usar la palabra clave principal, pero también podemos usar combinaciones con otras palabras clave que hemos visto antes, que usaríamos como secundarias o con sinónimos o lo que queramos, ¿vale? Y siempre usamos como separador el guión entre estas palabras. Evitamos los pronombres y las conjunciones porque no aportan nada. Te recomiendo que no uses números, ¿vale? Y cuanto más corta sea la URL, mejor, porque no es recomendable que pase de los 100 caracteres nunca. Luego, en nuestro checklist, lo siguiente sería ver que hemos puesto la palabra clave principal en la meta description, ¿vale? Porque esta es otra parte importantísima a la hora de escribir nuestro artículo SEO. La meta description es lo que va a mostrar Google en los resultados de búsqueda debajo del título de nuestro artículo. Son esos 160 caracteres como un SMS de los antiguos, ¿vale? Pues más o menos ese es el espacio que tenemos para escribir de qué va nuestro artículo. Ojo, aquí no hace falta meter palabras clave porque este texto Google no lo va a usar para posicionar. Pero si hay una palabra clave, Google sí que la va a poner en negrita si es la misma que ha puesto el usuario en la búsqueda, ¿vale? Google te va a resaltar en negrita las palabras clave que haya tanto en el título como en la meta description. Entonces sí que interesa ponerlas porque las negritas van a llamar la atención, pero también puedes añadir iconos, hay algunos iconos que Google te deja añadir y sobre todo el texto, lo que decíamos antes, que sea un texto que incite a clicar en él, ¿vale? Algo que te haga quedarte con ganas de saber más. Y nada, que sepas que eso, que no debería ser menor de 50 caracteres ni mayor de 160 porque entonces Google lo va a cortar y va a poner puntos suspensivos y igual donde te corta no es donde tú querías que cortase, ¿vale? Lo siguiente de nuestro checklist sería hacer una secuencia correcta de los encabezados H1, H2, H3 y usar palabras clave, por supuesto en el H1 la palabra clave principal y luego palabras clave secundarias en el resto de los encabezados. Estos encabezados le van a ayudar a Google, como al lector de nuestro artículo, a entender la estructura de nuestro artículo y también a comprender de qué va nuestro contenido, para que así Google pueda indicar también cuál es el contenido más importante. Incluso hay momentos que puede llegar a enlazar directamente a un subapartado. Entonces, lo que tenemos claro es que dentro del header 1, el H1, es para que Google sepa de qué va el artículo. Entonces, aquí lo que se pone es el título, ¿vale? Y luego, a continuación, por orden de prioridad, pues van los H2, H3 y demás. Normalmente con H2 y H3 es suficiente. Entonces, tenemos que añadir en estos, digamos, subniveles
todas esas palabras relacionadas que hemos buscado al principio. Son las palabras secundarias. Y usar estos subencabezados no solamente te va a ayudar a posicionar el artículo, sino que además va a ayudar a que el lector comprenda mucho mejor el contenido. Siguiente punto del checklist, crear listas. A Google le encantan las listas. De hecho, si nuestro contenido lo tenemos en una lista, pues puede que aparezcamos en la primera posición por esa lista, aunque nuestro artículo no esté entre los primeros 5 resultados. ¿Por qué? Porque Google va a mostrar la lista destacada como en una posición 0 con la opción de ver la lista completa si no entran todos los artículos, todos los elementos de esa lista. Así que siempre que puedas, añade una lista. También otro punto a tener en cuenta es comprobar la densidad de las palabras clave que sea la correcta, ¿vale? Porque ¿qué es la densidad de las palabras clave? Pues muy sencillo, es el porcentaje de veces que nuestra palabra clave principal o secundaria se repite con respecto al número total de palabras del texto. Pues bien, para comprobar esa densidad de palabras clave no vamos a hacerlo a mano, sino que hay una serie de herramientas que nos permiten hacerlo. Una es SEOquake de SEMrush y la otra es Keyword Density de SEOtool. Te dejo los dos enlaces en las notas del programa. Incluso creo que con Yoast lo puedes hacer sin tener que salir de Google, pero bueno, estos dos funcionan muy bien. Para saber la densidad óptima, te recomiendo que no sea ni menor del 3% ni mayor del 5%. ¿Sabes? Entre un 3 y un 5% es ideal. Lo que podemos hacer para jugar con esa densidad es usar sinónimos. Si vemos que nos estamos pasando ese 5%, pues buscamos sinónimos. Esto es un poco controvertido en el mundo del SEO porque Google es capaz de entender perfectamente los sinónimos, pero aún no es tan listo como una persona, ¿vale? Entonces, Google va a entender que estamos usando sinónimos, pero nos va a ayudar a usar ese texto para posicionar para la palabra clave principal. Y nada, lo dicho, no conviene sobrecargar todo el texto con la palabra clave principal del artículo, sino que tenemos que intentar pensar que estamos redactando el texto para una persona. Entonces, que le sea fácil de leer, que le sea útil, ¿vale? Otra opción que recomiendo en este checklist es ver que hayamos puesto referencias. ¿Qué son referencias? Pues son enlaces externos a fuentes fiables. ¿Y cuáles son esas fuentes fiables? Pues para Google es como si fuese una biografía, ¿sabes? Que Google sepa que hemos buscado y que el texto pues no nos lo hemos inventado así alegremente, sino que hemos investigado bien. Entonces, pues si puedes añadir algún enlace a la Wikipedia o a periódicos importantes o a algún tipo así de fuentes con reputación, pues eso Google lo va a tener en cuenta. Pero una cosa te digo, nunca debes de poner un enlace a tu competencia, porque claro, entonces lo que vas a estar haciendo es hacerles un backlink, un enlace que les ayude a posicionar mejor. Pero, pues eso, a Wikipedia o a periódicos importantes no necesitan posicionar mejor. Google sabe que son referentes y si ve que tú los estás enlazando en algo relacionado, o sea, no enlaces a la home, ¿sabes? Enlaza al artículo que hay en ese medio que habla de lo que tú estás hablando. Entonces Google va a entender que te lo has currado, ¿sabes? Que es un artículo que has investigado para redactarlo. Otro punto importante en este checklist, usar rich snippets y estructuras de marcado, ¿vale? La utilización de rich snippets, que te hablé de ello en el episodio 55, pampua.es/55, ahí entras y tienes mucha más información, pues eso, los rich snippets y las estructuras de marcado, esto nos ayuda a posicionar mejor. Pero es que además nos va a ayudar a incrementar el número de visitas. ¿Por qué? Muy sencillo. Un rich snippet o una rich card es un contenido que hace que aparezcamos en distintos elementos especiales del buscador de Google. Pues como en el caso del turismo, cuando buscas qué ver en Tailandia, pues Google te muestra diferentes rich cards, ¿vale? De los principales sitios donde ir. Y estos son las entidades que hablábamos al principio. Cuando dije la Torre Eiffel en París, tal, pues eso, en Tailandia, si tú has escrito un artículo sobre un monumento que está en Tailandia, es posible que Google te lo muestre ahí. Probablemente irá a la Wikipedia, que tendrá un contenido mucho más currado, ¿vale? Para este ejemplo. Pero para otros, pues puede ser que aparezca tu contenido. Y pinchando en esas
tarjetas, iremos a un buscador de Google Maps que aparecerán los principales contenidos de la zona seleccionada. El lenguaje de marcado estructurado, el esquema, ¿vale? Pues, o el JSON o el microdata, es un código que se añade a nuestra página y le ayuda a Google a entender mejor el contenido. Una de las principales estructuras es la de precio o valoración de productos para un e-commerce. Pues bien, ponerle esa estructura no nos va a ayudar a posicionar mejor, pero sí que va a ayudar a que quien vea nuestro resultado en Google pues pueda hacer clic. ¿Sabes? Porque Google va a mostrar el precio si le estás diciendo que ese campo es el precio de ese producto. Entonces, cuando Google muestra el listado de productos, te lo va a mostrar con el precio. Entonces, pues puedes conseguir más clics si tienes un precio atractivo, por ejemplo. ¿Vale? Vamos terminando con los puntos de nuestro checklist. Usar contenido visual, ¿vale? Como ya te he dicho antes, es importante que añadamos vídeos o imágenes para enriquecer nuestro artículo. Optimización de esas imágenes. Si pones imágenes, por favor, que estén optimizadas. No me metas una imagen de 5000 por 5000 píxeles. Ponla al tamaño adecuado, pero también comprímela. ¿Vale? Entonces, hay herramientas gratuitas para esto, como I Love Image, ¿vale? Te dejo el enlace en las notas del programa, que te va a servir para comprimir las imágenes y además es gratuito, es online, o sea, una maravilla. Luego, añádele atributos alt y title cuando añadas la imagen, ¿vale? Cuando subes la imagen a la biblioteca de WordPress, ahí te da la opción de añadir contenido para el alt, para el title, no lo dejes en blanco. Aprovecha que tienes esos campos que Google los va a leer para añadir palabras clave, ¿vale? Siempre que puedas, ¿vale? Usa las palabras clave principales y las secundarias. Y también en la URL de la imagen. O sea, que la imagen no se llame 214-42. No sé qué .jpg. No, que el nombre de ese fichero esté formado por palabras clave o palabras secundarias con guiones en vez de espacios, ¿vale? Y sin tildes, ni ñes, ni nada. Y luego, evita el contenido duplicado. Copiar contenido va a penalizarte, eso lo sabemos. Entonces, para hacer una redacción perfecta, si incluyes texto copiado, mal vas, porque Google te va a penalizar. Puedes usar una web que se llama copyleaks.com para asegurarte que no estás usando contenido duplicado si has pagado a un redactor por el texto que vas a usar, ¿vale? Y por último no. El siguiente punto, no copies estructuras de los competidores, porque Google, una de las cosas que hace muy bien es reconocer estructuras. Entonces, si tus H1, H2, H3 son iguales que los de la competencia, pues eso se lo estás poniendo muy fácil a Google para que detecte que es contenido duplicado. Siguiente paso, que la palabra clave principal esté en el primer párrafo, ¿sabes? Y a ser posible en la primera frase. Esto es muy recomendable. Siguiente, utilizar un índice si tu contenido es muy largo. Es que cuando creas un contenido muy largo, la gente tiene que saber de qué va. Y si le pones un índice, lo ven muy fácil y además pueden ir directamente al apartado que quieran, ¿sabes? Porque no tiene por qué interesarles todo el artículo. Igual les interesa algo de lo que hablas 1000 palabras más para abajo. Entonces, hay un plugin que te hace los índices de manera automática, ¿vale? Luego te lo dejo en las notas del programa. Otro punto, genera enlaces internos. Aprovecha otros artículos que tengas y enlázalos. Esto le va a ayudar a Google a saber qué hay en la página de destino si lo enlazas bien. No lo enlaces desde Pulsa aquí, sino que si tienes un artículo que habla de diseño web en Alicante, pues que las palabras sean diseño web Alicante y que al pulsar ahí vayas a ese artículo, ¿vale? También va a ser importante el que tengas enlazadas páginas relacionadas, ¿vale? No tiene sentido que enlaces páginas que no tengan nada que ver con lo que va tu artículo, es lógico, ¿vale? Y siguiente punto, para reducir el rebote e incrementar el tiempo en nuestra web. ¿Qué podemos hacer? Pues
vamos a ver distintas maneras para mejorar el posicionamiento. Así que asegúrate que le sugieres al visitante contenido interesante para alargar su tiempo de lectura y con esto el tiempo que pasa en la web. Lo mismo, hay plugins que te sugieren artículos relacionados al final del artículo, o lo puedes hacer por código, sabes que no es demasiado complicado. Pues hacer que cuando termine el artículo que no sea un callejón sin salida, sino que sea, oye, y hay estos otros artículos que igual también te interesan. Otro punto de nuestro checklist sería comprobar que no hay canibalización de palabras clave. Este apartado es importantísimo y lo que tenemos que evitar es que nuestra redacción SEO pues no vaya a competir con otro contenido que ya tengamos en nuestra web, que esto sería canibalización de contenido. Entonces lo que hay que hacer es ir a Google Search Console y acceder al apartado de rendimiento. Ahí vemos todas las visitas e impresiones de nuestra web y lo que hay que hacer luego es hacer un filtro, un tipo de consulta que se llama filtro, y ahí por la palabra clave que queremos posicionar. Entonces vemos, le marcamos coincidencia exacta y vemos si hay otras páginas que están posicionando para esa palabra clave. Así que si te aparece que sí que hay otras palabras clave, lo que tendrías que hacer es resolver esa canibalización. ¿Cómo? O bien reduciendo la densidad de palabras clave en otros artículos que ya tengas que se hayan posicionado para esa palabra clave, que no te interese que se posicionen para esa, o bien indicarle a Google cuál es la página principal para esa palabra clave. Siguiente punto del checklist, añadir el artículo en el sitemap XML, ¿vale? Es importante que cuando creas un artículo lo añadas al sitemap. Si quieres más información sobre sitemap, me lo dices y te hago un episodio sobre sitemap. Pero vamos, que Yoast te genera el sitemap y de normal, cuando creas un artículo, pues lo va a añadir él solo. Lo único es que tendrías que verificar que se ha añadido. Siguiente punto, comprueba la ortografía, por favor, ¿vale? Escribir con faltas ortográficas no solo va a penalizar el posicionamiento, sino que va a penalizar la experiencia de usuario, la lectura. Entonces, también la reputación de la marca y va a hacer que se vayan de nuestra página. También otro punto sería comprobar la legibilidad. Este es un factor importante a tener en cuenta, ¿sabes? Si escribes un tocho sin espacios, sin párrafos, pues eso no va a ser fácilmente legible. Cuanto más legible sea nuestro texto, más fácil va a ser que el lector pueda entender y asimilar el contenido, consiguiendo tenerlo enganchado más tiempo, a ser posible, hasta el final del artículo. Entonces, hay un montón de herramientas que puedes usar. Yo te recomiendo Legible, te dejo el enlace en las notas, que es una herramienta que te analiza la legibilidad de los textos en español. Y el último paso sería implementar el AMP, ¿vale? Esta es otra técnica que tenemos que intentar implementar para poder posicionar mejor nuestro artículo, ¿vale? AMP es un proyecto que te permite que las páginas sean más ligeras y te ayuda a posicionar mejor, ¿vale? Es Accelerated Mobile Pages. Te voy a dejar enlazado el episodio en el que hablo de él, ¿vale? Entonces, tener implementado el AMP te va a ayudar a posicionar mejor en las búsquedas que se hagan desde móvil. Así que esto es muy, muy recomendable. Lo único es que tienes que tener en cuenta que las versiones AMP no muestran todo el contenido que tienes en tu página. Entonces, si tienes elementos, pues, CTAs o estás vendiendo algo, no sé, si hay algo delicado, deberías valorar si poner la versión AMP o no ponerla, porque perderías cosas que igual son importantes, ¿vale? Si tienes, por ejemplo, te interesa que se suscriban a tu newsletter, pues igual eso no se muestra en la versión AMP. Entonces, valóralo. Y el último paso, para finalizar todo esto, sería enviar el artículo a Google. Este, obviamente, es el último paso. Una vez que ya lo hemos hecho bien, que hemos comprobado todo el checklist, pues es el momento de ir a Google, a Google Search Console, y en la sección de Crawl Fetch, ahí le dices la URL del artículo, verás tu URL, en este caso pampua.es, / y te deja un espacio para que pongas la URL del artículo. Entonces la pones ahí, las fetch and render, y una vez
pues que has hecho esto y pinchas en Request Index, ya lo has mandado a Google. Tras esto, pues tendrías que esperar unos 15-30 minutos para ver que el artículo ya Google ya lo tiene, y luego pues sería comprobar cómo está posicionado. Entonces, pues entras en Google Search Console y hay una opción que es URL Inspector. Entonces ahí pones la URL que quieres saber si está en Google o no, y Search Console te va a decir si está indexada o no lo está y por qué razones no estaría indexada, ¿vale? Y esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda sobre diseño web, escríbeme a través del formulario de contacto, pampua.es/contacto, o en los comentarios de iVoox, o por Telegram o Twitter me encuentras como @pampua, y estaré encantado de comentarlo contigo, de verdad. Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo al menos con una persona, ¿sabes? Ya que van a ser 40 minutos, pues di, oye, esto a no sé quién que tiene una web que está generando contenido le interesa, porque ya que se está currando el contenido, que lo haga bien, ¿sabes? Porque ya que está invirtiendo unas horas en crear contenido, pues que lo haga con idea, ¿vale? Se lo mandas, pampua.es/87, se lo mandas por SMS, por Twitter, por Facebook, como te dé la gana, ¿vale? Pero mándaselo, ¿vale? Y recuerda que puedes escuchar y suscribir este episodio en iTunes, en iVoox, en Spotify, en YouTube y también en pampua.es/podcast. Y oye, si me dejas una reseña de 5 estrellas en iTunes, pues no te doy un hijo porque tengo 3 y tengo más de 3 reseñas, pero te lo agradeceré eternamente. Oye, que ahora lo de los hijos para poder salir a la calle está muy cotizado, ¿eh? Y bueno, oye, que de verdad que es un placer que hayas llegado aquí hasta el final, y decirte que el próximo jueves 7 de mayo vamos a hacer un análisis de un e-commerce de vídeos, sí, de productos digitales bajo demanda. Va a estar muy interesante, ya lo verás. Suscríbete y así no te lo pierdes. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final, por comentar, por tus me gusta y tus reseñas. Nos escuchamos la quincena que viene, llueva, nieve o truene.